Apostasía se divide en dos, que significa caer, alejarse, apartarse. Entonces, cuando estamos hablando de apostasía, estamos hablando que alguien se aleja, alguien se aparta, alguien se cae en una rebelión. Amén. Entonces, cuando hablamos de apostasía, es imposible que alguien que sea apóstata no haya empezado primero bien. Porque alguien, para apostatar de la fe, tiene que haber conocido la verdadera palabra de Dios. Tiene que haber conocido el verdadero evangelio. Tiene que haber conocido al Señor Jesucristo. Entonces es la única forma, es la única manera que una persona pueda apostatar de la fe. Alguien que ha conocido la palabra verdadera, alguien que ha conocido el evangelio verdadero, alguien que ha conocido al Señor Jesucristo realmente, es el único que puede apostatar de la fe. Apostatar de la fe es alejarse de los rudimentos bíblicos que nosotros hemos aprendido. Amén. Entonces, eso lo vemos hoy en día. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que hay un sinnúmero de advertencias de parte de Dios en contra de la apostasía. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a la nación de Israel vez tras vez apostatar de su fe en el Dios verdadero, porque se iban detrás de dioses paganos, de dioses ajenos, se iban detrás de ídolos y se iban y dejaban, abandonaban la fe verdadera en el Dios que los había rescatado, que los había salvado de la esclavitud en Egipto. Amén. Entonces en la Biblia nosotros encontramos un sinnúmero de advertencias en contra de la apostasía. Ahora, quiero que entienda algo. Apostatar tiene el mayor significado de rebelión, ¿sí o no? Hoy en día nosotros vemos cómo la gente se está rebelando. ¿Y sabe cuál es el mayor peligro o cuando una iglesia comienza a apostatar de la fe? Cuando dejan de predicar la palabra del Señor y se comienza a hablar de cualquier otra cosa menos de la palabra del Señor. Y cuando se deja a un lado la palabra del Señor y se comienza a hablar de cualquier otro tema, de cualquier otra cosa o de cualquier otra historia y no se habla de la palabra de Dios, entonces hay un peligro de que ese pastor, esa iglesia, ese pueblo pueda comenzar a alejarse y apartarse de la fe genuina que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí había un problema. ¿Cuál era el problema que tenían los hermanos de Tesalónica? El problema era que ellos pensaban que ya estaban viviendo en el tiempo de la gran tribulación. Por eso el apóstol Pablo les envía esta carta y le dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿por qué? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar que ellos tenían? El modo de pensar que ellos tenían era el que habían aprendido del apóstol Pablo. Pero parece ser que ellos estaban siendo movidos de esa forma de pensar, de una forma fácil, porque mire, dice el texto lo que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, ellos tenían una turbación en su espíritu, tenían una turbación en su alma, porque de pronto ellos pensaban que ya estaban viviendo en el periodo de la gran tribulación y que el rapto ya había ocurrido y que de pronto ellos se habían quedado del rapto. Entonces dice: ni por espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dice: ni por espíritu. O sea, que alguien se levante y diga: yo tuve una revelación, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, Dios me habló, Dios me dijo esto. ¿Sí me entiende? Entonces Pablo le dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo les está diciendo, ni siquiera parecería ser que aquí alguien había llegado con una carta
diciendo que era una carta del apóstol Pablo. Entonces Pablo le dice, ni siquiera con una carta como que si fuera nuestra, de que el día del Señor está cerca. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes venga la rebelión en contra de la fe. En contra de la fe. Ahora, esta palabra apostasía tenemos que verla en dos sentidos. Tenemos que entender que la apostasía está en estos últimos tiempos incrementándose dentro de las iglesias, pero que también hay una apostasía a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una rebelión a nivel mundial en contra de la moral y en contra de la santidad de Dios. Por eso es que nosotros vemos cómo hay grupos que están día tras día, tras día, tras día exigiendo sus derechos. Por eso es que vemos gobiernos hoy en día que más derechos tiene un perro que la vida de un ser humano en el vientre de una madre. Porque si usted de pronto le golpea a un animal, le mata a un animal, a usted lo meten preso, le ponen una multa. Pero si una mujer toma la decisión de abortar en ciertos países, eso es completamente legal. Y la ley y el gobierno le dan todo el derecho a la mujer. Entonces nosotros hoy en día vemos cómo hay una rebelión mundial en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor en Timoteo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice, mire cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no lo digo yo. El apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice, o sea, esto es una revelación directa que el apóstol Pablo está teniendo o ha tenido, y que el Espíritu Santo le ha revelado. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, que en estos últimos tiempos habrá gente que comenzará a tener comezón de querer escuchar cosas nuevas, revelaciones nuevas. ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que lo que ya está establecido aquí en la Biblia no es suficiente. Y hoy en día nosotros vemos un montón de hombres y mujeres dentro de las iglesias, y que los púlpitos se los está utilizando para hablar un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Imagínense ahora, está de moda este asunto. El profeta, y 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 el profeta. Y el profeta, cuando comienza a hablar, comienza a decir, veo un número, y el número es 09 tal, y llama a esa persona, y por ahí le levanta la mano a alguien, y comienza a gritar, y comienza a danzar, y lo llama, y le declara el número de cédula que tiene él. Pero o si no, le dice, tú te llamas Matías Robles. Tú te llamas Abel Piloso. Pero tú te llamas Nixon Echeverría. Pero o sea, ¿cuál es la edificación que yo recibo con que un brujo venga a la iglesia y adivine mi nombre? O sea, ¿cuál es la edificación que yo recibo con que un adivino venga a la iglesia y adivine mi nombre? O sea, ¿para qué me llama? Y hoy en día nosotros vemos este tipo de profecías dentro de las iglesias, amado hermano. No estoy diciendo que los hombres y los profetas de Dios no existan. Lo que estoy diciendo, amado hermano, es que hoy en día más se habla de esto, más se habla de este tipo de cosas que de Cristo Jesús. O sea, más hablamos de profecía, más hablamos de éxito, más hablamos de bendición, más hablamos de que Dios te tiene esta bendición, de que Dios esto, de que Dios lo otro, pero no hablamos el evangelio de Cristo Jesús.
Imagínese usted, hay una iglesia llena, una iglesia numerosa, pero tú no ves al profeta que alguien le diga: así te dice el Señor, tú estás en pecado, tú estás mal y el Señor quiere que tú te arrepientas, que endereces tus pasos. No hay una sola profecía hoy en día de ese tipo como existía antes, como los verdaderos profetas de Dios hablaban. Solamente hay profecía de éxito. Y no estoy diciendo que no debemos prosperar. Y no estoy diciendo que, amado, no debemos crecer espiritual y económicamente. No estoy diciendo eso. Pero el evangelio no puede estar centrado solamente en este tipo de cosas. Apostasía como la que nosotros vimos, y la tomo de un ejemplo de decir que el Espíritu Santo es un perro que camina detrás de un pastor. Imagínese usted. Y hoy en día tenemos hombres. Yo escuché a un hombre 5 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, 5 años en el evangelio de haberse convertido, y él dijo: Dios me dijo que yo soy apóstol. Dios me dijo que yo soy apóstol. A mí no me diga nada, dígaselo, pregúnteselo al profeta que me dijo eso. O sea, que más veracidad hoy en día se le tiene a la palabra de alguien que a la misma palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que estamos entrando en un tiempo de apostasía, donde que la gente está dejando la verdad del evangelio, está dejando la palabra de Dios, está dejando el así dice la palabra de Dios, y lo están cambiando por profecía que simplemente llegan al corazón con una emoción y nada más, pero que hasta ahí quedan y no llevan al arrepentimiento a las personas. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía, y hoy en día más que nunca, y la gente va a comenzar a tener y va a comenzar a querer escuchar cosas nuevas y revelaciones nuevas, y a la gente le gusta cuando se le dice: hay 3 llaves que el Señor tiene para ti, y la primera llave ya se desató y es un Mercedes. Ay, Dios mío, yo caigo para atrás si a mí me profetizan eso. ¿Quién no quiere un Mercedes aquí? ¿Quién no quiere un Mercedes aquí? O sea, ese es el Dios que ellos están diciendo. Pero ese hombre que está con una iglesia grande, multitudinaria y con millones de dólares encima, separado de su mujer, su matrimonio hecho pedazos. O sea, no hay una palabra del cielo que le diga: así te dice Jehová, endereza tu camino, endereza tus pasos, endereza tus veredas, porque el camino que tú tienes no te lleva a la vida eterna, sino que te lleva a la perdición. O sea, no hay palabra de Jehová hoy en día que se hable de eso. ¿Cuántos recuerdan días atrás el mensaje que prediqué de 2 de Crónicas, capítulo número 26, acerca del rey Usías? Cuando el rey Usías fue poderoso, la Biblia dice que su corazón se llenó de orgullo, se llenó de altivez, y él quiso no solamente ser rey, sino que tomó un incensario, entró en el templo, en la casa de Jehová, y quiso ofrecer incienso a Dios. Y la Biblia dice que un sacerdote junto a 80 sacerdotes más, o sea, 81 sacerdotes fueron a la casa de Jehová, y no les importó poner su vida en peligro y decirle al mismo rey, que era tan poderoso, que era tan grande, decirle: ¿sabes qué, rey? A ti no te compete quemar incienso, porque Dios lo destinó y Dios eligió a los hombres de Leví, a los descendientes de Aarón, fue que Dios eligió. Entonces lo que hoy en día necesitamos es hombres como esos sacerdotes, que no importe el poder y la grandeza que tenga alguien aquí en la tierra, y que podamos decirle las verdades y el así dice Jehová, pero que esté respaldado con la palabra de Dios. Porque hoy en día es fácil. Apostasía dentro de la iglesia. Yo me preguntaba días atrás, porque nosotros los cristianos siempre decimos, ¿sí o no?, que en el evangelio no hay aburrimiento. Y es verdad, en el evangelio hay gozo, ¿sí o no? Pero en el evangelio también hay aflicción, ¿sí o no? En el evangelio también hay llanto, en el evangelio también hay tristeza, en el evangelio también hay enfermedad, en el evangelio también hay días duros, en el evangelio también hay escasez. Porque de pronto nosotros nos enseñaron y aprendimos lo que dice la escritura: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero entonces nosotros malinterpretamos el texto. ¿Por qué? Porque ese es un texto que está en un libro de los Salmos. ¿Y qué es el libro de los Salmos? ¿Cuál es su género
literario, es un género poético. Entonces, no es ni un mandamiento ni es una promesa de parte del Señor, simplemente es la experiencia de un hombre que en su caminar se ha dado cuenta, pero no es una promesa de parte de Dios. Entonces, lo que te quiero decir en esta noche es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 4 del 10 en adelante, él dice: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Yo me he acostado con la barriga vacía y también me he acostado empachado de comida porque he tenido mucho. Cualquiera que sea mi situación, sea con hambre o sea lleno, yo he estado contento. ¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Porque mi gozo, mi felicidad, mi alegría, mi contentamiento no depende de las circunstancias que me rodean, sino de Cristo Jesús que me sostiene, de Cristo Jesús que me da la fuerza, de Cristo Jesús que es mi sustento, de Cristo Jesús. Pero hoy en día, incluso yo escuchaba a gente que dicen hoy en día que no, a él yo no le puedo decir siervo porque eso es sinónimo de pobreza. Y en muchas iglesias se enseña que la pobreza no es de Dios o no viene de Dios y que no tiene nada que ver con Dios y que no tiene nada que ver con el evangelio, sino que eso viene de parte del diablo. Entonces, estamos hablando de que el que es pobre, el que no tiene dinero y el que muchas veces está en escasez, Dios no está con él. Porque la pobreza es sinónimo de que Dios no está con él. ¿Cómo se ha malinterpretado las Sagradas Escrituras? ¿Cómo la gente mete la mano? ¿Cómo la gente hace exégesis? No hace un exégesis correspondiente y responsable. Exégesis es sacar el texto, aquello que quiso el escritor plasmar en esa literatura que estaba escribiendo. Exégesis es sacar lo que él quiso a través de la revelación del Espíritu Santo en su vida. Él quiso escribir algo inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Pero hoy en día la gente hace exégesis, le mete al texto lo que ellos quieren que el texto diga. Y así tenemos hoy en día las iglesias, y así tenemos hoy en día los ministerios. Cómo la gente está apostatando de la fe. Y vimos ahí ya el ejemplo de Jota, este muchacho de Brasil que cantaba. ¿Cuántos han cantado la música de este muchacho? El mayor ejemplo en nuestro tiempo tenemos a este joven. Eso es apostasía. Un joven que comenzó bien, un joven que servía a Dios. ¿Cuántos han escuchado la adoración de Samuel? Tremendo, hermano. Eso es tremendo. Increíble, una unción tremenda ese muchacho con esa adoración. Pero ¿cómo está hoy en día? Alejado de Dios. Y no solo que alejado de Dios, sino que hoy en día es un travesti, homosexual declarado, y está diciendo y hablando en contra del evangelio y en contra de Cristo. Esa es un ejemplo máximo en su nivel más alto de apostasía, cuando alguien apostata de la fe. Hombres que adoraban a Dios del grupo Hillsong, pastores, hoy en día están diciendo que todo lo que ellos cantaban, que todo lo que ellos predicaban es mentira. Mujeres que servían en la iglesia, que eran predicadoras, se alejaron de Dios y se fueron al lesbianismo y se declararon lesbianas, y hoy en día están casadas, amado hermano, y dijeron que lo que ellos enseñaban y predicaban era mentira. Eso es apostasía y nosotros lo estamos viendo en nuestros días. Hombres que se visten de mujer y en el pueblo hoy en día están ministrando. Y la gente temblando, hermano, y supuestamente recibiendo ¿qué? Recibiendo demonios. Porque la Biblia dice que eso es doctrina de demonios. Y hoy en día tenemos un montón de gente en las redes sociales, nosotros lo podemos ver, que hoy en día abandonan la fe en Cristo Jesús, caen de la gracia de Dios y ellos están diciendo: no, antes yo era evangélico, ahora yo soy judío mesiánico.
Ahora yo conocí la verdad. Antes yo vivía en una mentira, y comienzan a negar al Señor y Salvador Jesucristo, que los rescató cuando estaban perdidos, cuando estaban hundidos en el lodo cenagoso, que Cristo Jesús se ensució, vino a esta tierra, Él se humilló, Él se hizo pobre por nosotros y nos rescató. Ahora que ya son salvos, ahora que Cristo Jesús ya pagó el precio, ahora ellos lo menosprecian. ¿Sabes qué dice Hebreo? ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Porque Hebreo habla muchísimo acerca de la apostasía. Aquellos que conocieron al Señor, pero que llega un momento dado en la vida en que ellos dicen: no, este no es la verdad, yo he estado equivocado. El judaísmo sí es la verdad, y comienzan a vivir en ciertos ritos y comienzan a practicar ciertos ritos. Y ahora ellos guardan el Shabbat, ahora no comen ciertos tipos de carne, ahora ellos guardan todas las fiestas judías. ¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Porque tienen comezón en su oído de querer comenzar a escuchar cosas nuevas, y piensan que con ciertas prácticas religiosas y ritos van a santificar sus vidas. Lo que no entiende la gente es que el único que puede santificar nuestras vidas es Cristo Jesús, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo le aceptamos a Él, cuando su sangre derramada es rociada sobre nuestra vida pecadora, nuestra vida es santificada. Por eso el escritor de Hebreo dice: no hay más sacrificio ya por el pecado. Porque nosotros vemos a gente que comete pecado, cae, se equivoca, ¿sí o no? De pronto en una debilidad, de pronto hay gente que cae en pecado de mentira, pecado de adulterio, pecado de robo, pecado de... ¿Sí me entendió esa? Pero no vino esta noche. Pecado de chisme. Pero este tipo de gente que apostata de la fe, que conocieron el evangelio, que gustaron del don perfecto, del don divino, dice el escritor, que recibieron el Espíritu Santo de Dios, que ellos experimentaron el poder y la presencia gloriosa y transformadora de Cristo Jesús en la vida de ellos a través del Espíritu Santo, comienzan a negar. Yo he escuchado a gente que dicen: no, yo no creo en el Cristo bíblico, yo creo en el Jesús histórico. Entonces ellos están diciendo que nosotros estamos equivocados porque nosotros creemos en el Cristo bíblico. Entonces él dice: yo creo en el Jesús histórico. Entonces él dice: no, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él no fue Dios. Él fue 100% hombre. Ellos dicen, y ellos están diciendo, que Cristo aquí en la tierra tuvo la capacidad, amado hermano, de que en esos 33 años se abstuvo del pecado, y que por haberse abstenido del pecado, Él tuvo la fuerza y el poder de elevarse a un nivel de Dios. Cuando la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne y vino al mundo y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Cuántos alaban su gloria? Y ese verbo es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Él es antes, Él es ahora y Él es después. En Él no hay principio y en Él no hay fin. Él es eterno, a Él es que adoramos. ¿Cuántos alaban su gloria en esta noche? ¿Cuántos alaban su gloria? A Él es que honramos, a Él es que glorificamos, a Él es que bendecimos en esta noche. Él no es que vino a esta tierra solamente humano. Si Él hubiese sido solamente humano, no necesitaba la intervención del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por cuanto en Él había una naturaleza divina, Colosenses capítulo 1, verso número 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Necesitaba la intervención divina del Espíritu Santo para que el ser que venía a esta tierra sea producto santo del Dios eterno.
¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Porque cuando nosotros tenemos relaciones con nuestra esposa y vienen los niños a esta tierra, a través de esa relación y a través de que el hombre pone el esperma, en esa relación va la transfusión de la sangre, y a través de esa transfusión de la sangre en el esperma del hombre es que el pecado se esparce por todo el mundo, y es por eso que todos somos pecadores. Por eso es que Jesús no tenía que tener un padre terrenal. Él tenía que venir por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, porque la Escritura dice claramente que Él no tenía pecado, pero por nosotros Él se hizo pecado. Amén. Y dice las Escrituras, capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo con dos hombres que apostataron en los días de él? Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, verso número 19. Se lo voy a leer desde el verso número 18. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 19. ¿Manteniendo qué? ¿Manteniendo qué? Manteniendo la fe. Y cuando hablamos de fe, la podemos dividir en dos tipos, en dos formas, perdón. La podemos dividir en la fe salvífica. La fe salvífica es la que usted tiene cuando usted cree en el Señor Jesucristo y es salvo a través de esa fe en Jesús, el Hijo de Dios. Pero también podemos ver la fe en el conjunto de enseñanza y de doctrina que nosotros tenemos acerca del Evangelio y acerca de Jesús como Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo está utilizando esta segunda forma, hablando acerca de la fe en este texto. Dice, manteniendo la fe, o sea, manteniendo el conjunto de enseñanzas y doctrinas que tú has aprendido acerca del Evangelio y acerca de Jesucristo. ¿Estamos bien? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, se fueron, abandonaron, se echaron a la deriva, abandonando la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos dos abandonaron la fe y se hicieron apóstatas, porque abandonar la fe es ser un apóstata. Y dice, ¿a quiénes? ¿Qué hizo Pablo? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con los apóstatas? Se los entregó a Satanás para que él haga lo que él quisiera. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 10. Le voy a leer desde el verso 9, dice, hablando acerca del anticristo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero mire lo que dice ahí hay una coma. O sea, el texto le está diciendo, detente, haz un respiro. ¿Quiénes son estos? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire lo que dice el verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean
a la mentira. O sea, Dios permite que vengan espíritus con estas doctrinas de demonios o con estas doctrinas demoníacas a gente que ya no quiere escuchar la verdad, que son reprendidos con la palabra, que son reprendidos con un mensaje, que son reprendidos a través de diferentes formas y maneras, que son exhortados, pero llega un momento en que ya no quieren escuchar más la verdad. La Biblia dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios permite que vengan espíritus con doctrinas de demonio. Entonces, ahora sí, ellos van a creer a la mentira de ellos. Y ahí vemos a gente hoy en día engañada. Ahí vemos a gente hoy en día que está completamente engañada. Y vemos a gente que camina nada más en los dones. Y vemos a gente que de pronto tiene, como el que le conté hace un momento, 5 años en el evangelio y dice: yo soy apóstol ya. Yo soy apóstol. Y el asunto es que ellos lo toman y ellos lo asumen, es como un título o como un nivel de superioridad a las demás personas. Pero lo que ellos olvidan es que un apóstol simplemente es alguien que es enviado, pero nadie quiere aceptar el apostolado como ese. O con ese fin de ser un enviado nada más. Porque ellos son apóstoles porque quieren púlpito, porque ellos son apóstoles porque quieren altar, porque ellos son apóstoles porque quieren grandeza, porque ellos son apóstoles porque quieren vivir en el evangelio del reino que hoy en día ellos están llamando. Pero nadie quiere sufrir, pero nadie quiere padecer, pero nadie quiere pagar el precio, pero nadie quiere ir a la gente perdida, pero nadie quiere ir, amado hermano, donde que de pronto la cosa está difícil, pero nadie quiere salir a las calles hoy en día. O sea, el apostolado solamente vale aquí en el altar nada más, y para comenzar a que la gente los siga y que la gente los proclame y que la gente de pronto les vea que ellos son más altos que las demás personas. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Timoteo, capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Entonces la apostasía la podemos ver en dos formas: dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando nosotros la vemos fuera de la iglesia, el apóstol Pablo utiliza estas palabras. Mire lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Y para referirse a los tiempos peligrosos es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 8, verso número 28, cuando Jesús fue a la región de Gadara y estaban esos dos endemoniados gadarenos, y la Biblia dice que estos dos endemoniados eran tan feroces que nadie podía pasar por ese lugar. Entonces, cuando hablamos de peligro en este texto, estamos utilizando la misma palabra que se utilizó en Mateo capítulo 8, verso 28, acerca del peligro, acerca de que esos hombres eran feroces. Entonces está diciendo Pablo que los tiempos en los cuales nosotros íbamos a vivir serían tiempos muy difíciles. Pero estos tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos viviendo, no es que son de los 2 o 3 años que nosotros estamos viviendo. Esto empezó desde el mismo día que empezó la iglesia allá en Jerusalén. El asunto es que usted debe recordar lo que Jesús dijo, que nosotros íbamos a vivir en el tiempo final como en principio de dolores. Y cuando el alumbramiento cada vez está más próximo a la fecha a dar a luz una mujer, quiere decir que los dolores se van aumentando, intensificando. Entonces lo que nosotros hoy en día estamos viendo es que estos dolores se están intensificando. Y cuando el apóstol Pablo habla de los tiempos peligrosos, estos tiempos son peligrosos no porque en sí los tiempos sean malos, sino porque malo es el carácter de los hombres en estos tiempos.
Los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos, no porque los tiempos en sí sean malos, sino que los tiempos son malos y son peligrosos porque Pablo va a comenzar a describir el carácter de los hombres en los postreros tiempos. ¿Cómo van a ser los hombres en los postreros tiempos? Y este carácter de estos hombres en los postreros tiempos no son dentro de la iglesia, son de allá afuera en el mundo. El problema aquí es que nosotros ni siquiera puede caber en nuestra cabeza que este tipo de carácter de estos hombres estarían dentro de la iglesia. Y el problema, amado hermano, es que el carácter de estos hombres hoy en día se está metiendo dentro de la iglesia. Dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores ¿de qué? De sí mismo. El hombre hoy en día saca a Dios de su corazón, ¿sí o no? Y cuando ya Dios no está en su corazón, ellos comienzan a amarse a sí mismos. Y es que nosotros hoy en día vemos un movimiento como nunca antes. Ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, apréciate a ti mismo, ¿sí o no? Dios te bendiga. Si tú no te quieres, nadie más te va a querer. Si tú no te amas, nadie más te va a amar. Entonces vemos una generación narcisista que hoy en día se está levantando. Y usted no se ha dado cuenta que hoy en día el tema de la belleza se ha incrementado como nunca antes. Y no solamente en las mujeres, porque esto es común en las mujeres, ¿sí o no? Pero hoy en día los hombres también. Yo le digo a mi esposa, porque nosotros que andamos en la mañana, ¿sí o no? Vemos el asunto de la bailoterapia, la gimnasia rítmica, el crossfit y todo este tipo de cosas. Y las mujeres, primero se mandan un bolón así con chicharrón y todo. Un tigrillo, hermano, pero... Y después van a la... O si no, después que salen del entrenamiento, lo primero que hacen es que buscan un bolón. ¿Cuál es el éxito ahí? Hombres amadores de sí mismos. Y esto va a ir en aumento. ¿Qué más dice? Ávaros, vanagloriosos. Ávaros, cuando hablamos de ávaro, es la gente que tiene dinero pero quiere tener más dinero. El predicador, Eclesiastés, el rey Salomón cuando escribe Eclesiastés dice que el que tiene jamás y nunca se va a saciar y siempre va a estar buscando más y buscando más y buscando más. ¿Por qué? Porque todos nosotros los seres humanos tenemos algo dentro que se llama insatisfacción. Solamente cuando nosotros venimos a Cristo Jesús es que nosotros podemos tener plenitud y podemos estar completos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús nadie, absolutamente nadie va a estar satisfecho en la vida. Por eso es que el ser humano quiere más y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Y día a día siempre quiere más porque siempre va a estar insatisfecho. Y vemos la juventud hoy en día. iPhone 11, lo tiene un mes, 2 meses, ya no quieren el 11, quieren el 12, después sale el 12, quieren el 13, el 14, el 15 y nunca están satisfechos. Jamás está satisfecho el ser humano. Aleluya. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto le dice el apóstol Pablo, evita. ¿Y por qué digo yo que esta gente es la gente que está afuera y no es la gente que está en la iglesia?
porque esta misma descripción la dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Mire lo que dice en Romanos capítulo número 1, verso número 28 en adelante. La misma descripción que les acabé de dar ahorita se la dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso número 18, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire, las mismas características o el mismo carácter de los hombres en los postreros tiempos: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos encuentran complacencia en practicar todo este tipo de cosas. Entonces, al final de los tiempos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en el mundo? Nosotros, amados hermanos, pensamos que hay muchas corrientes en el evangelio, muchas corrientes teológicas que hoy en día se están enseñando y que piensan que de pronto porque un hombre llegue al poder, de pronto porque nosotros comencemos a hacer ciertas declaraciones sobre las naciones, sobre las ciudades, las cosas van a cambiar. Lamentablemente, déjeme decirle que el carácter de los hombres sin Cristo Jesús jamás y nunca va a cambiar. Cristo Jesús es el único que puede cambiar el carácter de los seres humanos. Ahora, si usted se da cuenta que este es el carácter de la gente que no tiene a Cristo, ahora usted entienda por qué Efesios capítulo 4 verso 13, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En otras palabras, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que comenzar a crecer para tener el carácter de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces somos todo lo contrario, somos polo opuesto a la gente de allá afuera. La gente de allá afuera, sus características van a ser estas: maldad, aborrecedores de Dios, egoístas, blasfemos, ávaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, altivos. No van a amar ni respetar a los padres. Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener un carácter diferente, que va a ser el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su gloria en esta noche? Y vamos a caminar con esos principios, y vamos a caminar bajo esa palabra. Entonces, la apostasía la podemos dividir en dos: la apostasía dentro de la iglesia y la apostasía fuera de la iglesia. Porque apostasía significa también rebelión, y habrá una rebelión mundial como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Y el anticristo va a encabezar esa rebelión mundial en contra del Dios de los cielos, en contra de nuestro Señor. Pero bendito sea el Señor, que llegará algún día que la estatua que Nabucodonosor un día vio, la Biblia dice que se cortará una piedra de una montaña, de un monte, y que caerá sobre los pies de esa estatua, y esa estatua será desmenuzada. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con barro algún día serán desmenuzados, y esa piedra es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Porque el trono, el reino que Él traerá será un reino eterno y será un reino de justicia, y usted y yo vamos a reinar con nuestro Señor y con nuestro Salvador para toda la eternidad. No se quede fuera. Póngase de pie en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia y por esta tu bendita y santa palabra, Señor. Padre amado, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, Dios. Que no nos alejemos ni nos apartemos, Dios mío, ni caigamos de la fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tus principios, en tu palabra, Dios de la gloria. Señor, cueste lo que nos cueste, Señor, ayúdanos, Padre amado, a permanecer firmes y fieles a ti.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos en esta noche, Señor. Padre, el mundo se va en una rebelión en contra tuya, Señor, pero nosotros seremos fieles a ti. Padre, gracias. Perdona todos nuestros pecados, perdona toda nuestra rebelión, Señor, perdona toda nuestra maldad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.